puedes crear, todo un mundo por explorar. Y lo retas, ven a descubrir el arte que llevas por vivir. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo acá preparándome ya con la Navidad, así que les vengo a dejar un tutorial de un adornito para su árbol de Navidad. Este es el que vamos a hacer. Es un mandala doble, por los dos lados iguales. Tiene los colores navideños, tiene un borde que yo usé un cordón cola de ratón de este tipo, ¿ya? Dorado, ¿ya? También puede servirles estos otros cordoncitos o hilos dorados de bordar, del que tengan, para darle más vida, ¿ya? Además le puse aquí unos brillitos que son con lentejuelas, con mostacillas canutillo y algunas pequeñas perlitas. Entonces vamos a hacer que después también pueden hacer otros diseños. Por ejemplo, tengo estos acá que aún no los he decorado, no les he puesto, digamos, el brillo, pero podemos eso mismo aplicarlo para diferentes formas y diseños. Para esto vamos a usar palitos de brocheta que los vamos a cortar, y para eso tengo mi alicate para cortar. Vamos a usar una wincha de medir o una regla, lo que tengan, el hilo que les mostré, el cordón o hilo dorado, y las lanas o hilos algodones que ustedes usen de los tres colores que ven en pantalla: el rojo, el verde y el blanco. También vamos a usar un hilo invisible, una aguja pequeñita y las lentejuelas, canutillos, perlitas para decorar. La aguja la pequeña, tenemos que preocuparnos de que entre por las mostacillas que estemos usando, y también una aguja lanera. Esos son todos los materiales. Bueno, se me olvidó, pero importante, la tijera. Y yo, como cortamos los palitos, voy a usar un poco de lija para los bordecitos, para que no quede filoso. Así que con eso vamos a pasar directo a manos a la obra. Vamos a pasar al paso a paso. Primero que nada, bueno, vamos a reunir todos nuestros materiales. Acá tengo la muestra y tengo lo que voy a utilizar todo muy a mano, muy cerca de mí. Como les dije, vamos a usar 3 palitos, porque para hacer 6 puntas se usan 3 palitos, que son de bambú, que son los palitos de brocheta de bambú, y que los vamos a cortar a 10 centímetros. Ya este mide 9, pero lo vamos a cortar a 10 centímetros. Igual puede ser 9, 10, 11, no más que eso, para que sirvan como adornos de arbolito. Ya, ahí estoy marcando los 10 centímetros para cortar. Yo corto con ese alicate, pero queda un poquito astilloso el corte, y por eso que después los voy a lijar también. Así que bueno, ahí estamos cortando las 3. Necesitamos solamente 3 piezas para hacer el hexágono. Y esa sería la tercera. Vamos a retirar los materiales que ya no vamos a usar para tener despejado el área de trabajo. Y ahora con un trozo de lija, una lija fina, le vamos a botar las astillas y las partes filosas que puedan tener cada una de las varitas. Vamos viendo al tacto que sea suave, por lo menos que no nos lastime, porque además cuando estamos tejiendo también las hebras se pueden enredar y dañar con esos filos, aparte de lastimarnos nosotros. Ahí estamos viendo por ambos lados. Las que vienen, los que yo corté que tenían el borde terminado, no es necesario lijarlo, pero sí en donde se hizo el corte. Una vez que tenemos las 3 piezas del largo que vamos a ocupar,
Vamos a partir el centro con una hebra. Yo estoy usando una lana que se recomienda para palillos de 2 a 3, del número 2 al número 3. Puede ser hilo de algodón, acrílico, la que ustedes usen, incluso también puede ser más fina o más delgada. Bien, yo para juntarlo voy a enrollar. Esta es la forma que yo lo hago, pero también si tú lo haces con nudo o de otra manera puedes hacerlo. Yo enrollo 3 veces aplastando la punta de la misma hebra y luego jalo bien para que quede apretado y voy a medir marcando la parte que está unida a las varitas. La aprieto con la uña y marco con la mano de la forma en que lo vieron, así como haciendo un balancín. Pero también si quiere uno puede marcarlo con un lápiz, midiéndolo, cada uno en su estilo o como le facilite más. Bien, después que tenemos los 3, abro uno y doy 2 vueltas en ese ángulo que se forma, y abro el tercero y doy otras 2 vueltas, y aquí empiezo a apretar. Ya, si tú quieres mantener los ángulos parejos, puedes hacer una plantilla para ir viéndolo. A mí me gusta hacerlo así, sin plantilla, y uno va tratando de ir apretando los ángulos que están más abiertos, y en estas primeras vueltas donde uno tiene que ir poniendo más fuerza. Bueno, después que terminamos la primera vuelta, volteamos para que hagamos la primera vuelta del lado de atrás. Ya recordemos que este es un mandala doble, se ve igual por los dos lados, entonces se tiene que ver siempre con hebras por encima de las varitas y no un lado distinto al otro. Entonces terminamos la vuelta y volteamos y volvemos a hacer por el otro lado, recordando siempre que en la parte del centro, que en este caso es el color blanco, es donde hay que aplicar más fuerza y más tensión para que toda esta unión de varitas quede muy firme y en la medida que vayamos creciendo no se deforme. Bien, terminamos. Cada vuelta que terminamos, volteamos. Damos una vuelta completa. Cuando llegamos al inicio, volteamos, y así ambas caras se van a ver con las hebras por encima de las varitas y se van a ver iguales. ¿Ves? Ahí volteamos y otra vuelta más. La idea es que nos fijemos que por ambas caras se vea la misma cantidad de vueltas. Si vamos a ver 3 vueltas en un lado, al otro lado también tenemos que poner 3 vueltas. Este está con 2 vueltas por cada lado. 2 vueltas después de haber hecho la parte central donde los unimos, tiene 2 vueltas. Ahí están las otras 2 vueltas. Yo para unir otro color, cambiar el color, yo hago esto, enrollo en la varita y muy en la punta hago un nudo, cosa de que cuando entre con el siguiente color, esa hebra se vaya aplastando y quede dentro de lo que vamos enrollando y no ande molestando. Ahora tenemos que fijarnos para poder entrar con el siguiente color, el lado que la última vuelta está por el revés, ¿ya? En ese lado es donde vamos a partir nuestro próximo lado derecho. ¿Se entiende, no es cierto? El lado derecho es la hebra por encima de la varita. Entonces, el lado que está con su última vuelta con la hebra por debajo de la varita, en esta primera vuelta de otro color vamos a hacer que ese lado, ahí se nota que está la última vuelta, es la que se ve por el otro lado al derecho, y acá la estamos viendo al revés. Ahí está el derecho y acá está el revés. Entonces ahí vamos a ir haciendo nuestra primera vuelta por el derecho. Y así vamos a continuar. Siempre que terminamos una vuelta, volteamos y comenzamos la primera vuelta del otro lado. Siempre vamos a ir trabajando en pares. Una vuelta por un lado, una vuelta por el otro. Ahí volteamos y nuevamente una vuelta.
Si se fijan ahí estamos viendo cómo va quedando dentro del enrollado la hebra del primer color. Está quedando atrapada dentro y no nos está molestando. Bueno, ahí yo la solté porque en la vuelta anterior me quedó un poquito abierto y se notaba el blanco de abajo, entonces quería empujarlo. Bien, ahí termino la vuelta y vamos hacia el otro lado otra vez. Yo ahí estoy poniendo un nudo provisorio sin cortar para agregar un trocito del hilo dorado que va a ir doblado y que es el que después nos va a servir para colgar nuestro adornito. Ya este más o menos puede ser de 12 centímetros, que al doblarlo va a ser de 6. Ahí yo probé primero 10 y encontré que era muy cortito, así que lo dejé a ver de 15 centímetros y cortamos esta hebra. Si se te dificulta unirlo como yo lo voy a hacer, puedes ponerla con una cinta adhesiva afirmada a la varita y después seguir enrollando encima de la cinta adhesiva. ¿Ves? Ahí yo lo afirmé solamente con vuelta, pero no siempre se facilita, por lo tanto también se podría pegar con una cinta. Bien, ahí me doy vuelta porque es el lugar donde se terminó de hacer esa cantidad de vueltas, las 6, y ahora vamos enrollando por el otro lado. Y ese cordoncito que acabo de agregar, que es un cola de ratón de 1 milímetro en color dorado, lo vamos a ir aplastando para que quede bien firme y dentro de nuestro tejido, que no quede a la vista. Entonces seguimos siempre haciendo lo mismo y cada vez que terminamos una vuelta vamos a voltear y seguimos por el otro lado. Ahí ya llevamos bastante, todavía falta un poco, porque la mayor parte del tejido es el de color rojo. Ya el centro, que es el blanco, es un poquito, y el verde, que es la parte ya exterior, también es un poco menos que el rojo. Ahí vamos a medir. Desde el centro hacia el borde exterior van 3 centímetros en total, considerando el blanco y el rojo.
Entonces ahora vamos a cortar la hebra del rojo y la vamos a anudar hacia la punta para continuar con el siguiente color. Ahora vamos a poner el color verde y para eso vamos a usar nuestra aguja lanera. Como vamos a usar aguja, tenemos que cortar una hebra, puede ser de 1,5 metros, 2 metros aproximadamente. La cortamos, enhebramos la aguja y vamos a empezar a hacer puntos festones. Vamos nuevamente a fijarnos que tenemos que empezar por el lado en donde veamos que la última vuelta se ve por el revés. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer la primera vuelta del color verde. Ahí yo uno el color de la misma forma que lo hice al centro. Enrollo sobre la punta de la hebra 3 vueltas, luego jalo y lo empujo hacia el centro y queda firme. Si a ti te parece mejor un nudo, puedes hacerlo con un nudo o de la forma que estés acostumbrada. El primer festón lo vamos a hacer justo en la unión o en donde se hace el cambio de blanco a rojo. Y nos vamos a fijar especialmente de que la aguja por el lado que estamos viendo va a entrar donde empieza el rojo y vamos a voltear para ver que la aguja al otro lado esté saliendo en el mismo lugar. Así no nos quedan errores o partes que se vean distintas. Ya ahí vemos que estamos en el blanco con rojo y al otro lado igual. Y luego sacamos el festón. Y luego del festón enrollamos en la varita y hacemos así, repetimos en cada uno de los 6 lados. Si tú lo estás trabajando con 8 vueltas, con 8 lados o en un ojito de Dios, es lo mismo. La única diferencia va a ser la cantidad de lados. Vamos a también preocuparnos de que esto quede lo más centrado posible, tanto en donde entra la aguja como en donde se fija el festón, que se vea justo en el punto medio, para que se vea muy, muy ordenado. Acá terminamos la primera vuelta y al igual que hicimos con el blanco y luego con el rojo, luego de enrollar vamos a voltear la estructura y vamos a seguir por el otro lado. En este caso vamos ahora a entrar la aguja 2 hebras más abajo de donde estaba la primera y al lado izquierdo de donde está la primera y la central, el festón central que habíamos hecho en la vuelta anterior. Y luego en el mismo espacio vamos a hacer un festón del lado derecho del primero. Enrollamos y nuevamente bajamos 2 hebras, procurando que las 2 hebras estén bajando por ambos lados de nuestro mandala y hacemos la primera puntada o el primer festón al lado izquierdo del que está en el centro e inmediatamente y en el mismo espacio hacemos un festón al lado derecho. Así es como vamos a quedar en esta vuelta con 3 puntos festón, uno central y 2 laterales que son más cortos. Cuando vayamos enrollando en la parte donde tenemos las hebritas del inicio o fin del color anterior y el ganchito que hemos puesto, hay que fijarnos de que queden dentro de la hebra que está enrollando, que no se nos queden afuera.
Te recuerdo que si tú quisieras hacer este mismo para otra festividad o solamente para decorar, para colgar en el espejo de tu auto, puedes usar los colores que quieras. En la parte donde está el rojo podrías también usar más de un color, y lo mismo en la parte que está el verde. Bueno, en esta tercera vuelta, que es por el lado volteando, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a bajar dos hebras más hacia afuera, y vamos a hacer también un festón al lado izquierdo de estos tres y otro festón al lado derecho de los mismos tres. Luego enrollamos en la varita y así repetimos en cada uno de los 6 lados. Siempre vamos a ir viendo de los dos lados para que queden iguales. Y que la aguja, si está entrando en la tercera vuelta a un lado, también al otro lado entre en la tercera vuelta. Si es en la cuarta, en la cuarta. Ya que este mandala es pequeñito, solamente vamos a hacer esas 3 vueltas haciendo festón. Y aquí terminamos la tercera vuelta y vamos a seguir enrollando un poco más, siguiendo las mismas indicaciones. Volteamos y enrollamos por el lado de atrás. Aquí estoy acomodando la hebra del rojo que tiene el nudo y me estaba incomodando, y bueno, ahí seguimos. Como no me queda más largo, voy a dejar aquí mientras un nudo y voy a partir ahora desde la madeja, desde el ovillo, con el verde para continuar un poco más. Aquí estoy haciendo la primera vuelta del otro lado. Ahí ya terminamos una vuelta y nos faltó voltear. Volteamos. Volteamos nuevamente y estamos haciendo la tercera vuelta. La cantidad de vueltas va a depender del grosor de la hebra que estés usando. Si usas una hebra mucho más fina que la mía, tal vez en vez de 3 vas a tener que poner 5 o 6 vueltas. Lo importante es que vayamos llegando hacia los extremos de las varitas y que dejemos aproximadamente entre los 5 y 7 milímetros, no más que eso, que es para poner la hebra final, el dorado. Ahora, también eso va a depender del grosor del dorado que tú vas a usar. En mi caso es un cordón de 1 milímetro, y si fuera un hilo como la otra opción que mostré, sería algo mucho más finito, por lo tanto podríamos dejar no 7 milímetros, sino que unos 5 o 4. Ahí estoy desarmando el nudo del rojo para poder cortarlo a ras, ya que está firme, no se nos va a devolver, está totalmente aplastado. Bien, ahora vamos a hacer entonces el borde dorado.
Vamos a usar el cordón. En este caso yo estoy usando un cola de ratón, así se llama en Chile, no sé en otros países, y es de 1 milímetro. Vamos a cortar 2 metros aproximadamente y vamos a ponerle la aguja y vamos a empezar igual como en cualquiera de los cambios de color que hemos hecho. Vamos a fijarnos bien de que tenemos que tejer por el lado donde la última hebra se ve por el revés. Y para unir el cordoncito podemos hacerlo con un nudo, con pegamento o de la forma en que yo lo hago, que es girando sobre la punta de la hebra. Y vamos a poner la aguja. El primer festón lo vamos a hacer idéntico y en el mismo lugar que el último festón de color verde. Lo vamos a hacer idéntico. Vamos a poner uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, en los mismos lugares donde pusimos los últimos verdes, o sea, al lado del último verde. Bueno, acá en este punto en realidad lo que vamos a hacer es que estos dos festones se junten en el centro, cosa de que se vean como una V. Vamos a ir haciendo los festones justo en el centro. Nuevamente enrollamos en cada una de las varitas, en cada punta vamos a ir enrollando, y los festones que van a estar partiendo desde el último punto o festón de color verde y cerrándose en el centro del tramo, uno a cada lado, formando una letra V o una punta, como una punta de estrella, y luego vamos a girar. Vamos a repetir lo mismo en todas las partes, las 6 partes que tiene este pequeño mandalita. Recordemos de eso, de mirar siempre que por ambos lados esté quedando igual, que la aguja entre y salga al otro lado en la misma ubicación, y que se vayan formando esas puntas o letras V. Como se fijan, yo con la aguja voy ordenando y voy posicionando para que quede como yo quiero que quede. También vamos a jalar un poquito porque esta hebra también va a ayudar a juntar, porque si se fijan, entre las vueltas que tienen festón en el color verde y las últimas que son sin festón, se genera un hueco, un espacio. Entonces ese espacio, al tirar o jalar un poco del cordoncito, va a juntarse y se va a perder. Vamos a enrollar. Vamos, en cada uno de los que vamos haciendo los ordenamos, con la aguja nos ayudamos para que queden las puntas bien formaditas, y siempre mirando por el otro lado que la aguja esté saliendo por donde mismo, por donde la estamos poniendo en el frente, para que no se vea con diferencia. Bueno, acá cerramos la vuelta y puedes dejarlo si quieres así con una sola vuelta, pero el hilo dorado en un lado se va a ver al revés y en el otro al derecho. Entonces yo voy a hacer una segunda vuelta, pero en esta segunda vuelta me voy a preocupar de cubrir las puntas, darle un par de vueltas extras hasta cubrir, no al borde, sino que dejando 1 milímetro por lo menos libre para que no se nos desarme, no se nos salga el cordoncito. Vamos a repetir lo mismo
esta vez va 2 hebras más abajo que la anterior y un poquito más abierta. De todas maneras va cerrándose en V, como se ve en el video, en la imagen. Y vamos a completar la vuelta así. Tenemos que siempre ir ordenando la hebra que es para colgar. Fijarnos en cada vez que le damos una vuelta sobre ella, que quede derecha. Cuando cubrimos las puntas de la varita, yo enrollo desde el centro hacia afuera, y cuando estoy a 1 milímetro del borde, enrollo hacia el centro nuevamente sobre las vueltas que ya di, para cubrir bien y poder llegar nuevamente a donde tengo que seguir enrollando, para que no me quede separado ni un hueco. Ahí yo voy a cortar la hebra verde para que no se note después de haber hecho las vueltas que son para cubrir la punta. Y ahí está ya la última. Entonces ahora nos queda por los 2 lados iguales, con una última vuelta en dorado por el derecho. Y para rematar, este cordoncito, lo que me gusta es que se puede quemar con encendedor. En el caso de que no fuera así, el hilo o cordón que tú uses, tendrías que ponerle pegamento. Ya yo aquí voy a cortar y voy a quemar y pegar con calor. Igual que como se hace con el macramé. Y así queda la primera parte terminada. Bien, ahora nos está faltando solamente la decoración con lentejuelas, perlitas, canutillos, como el que estamos viendo acá. Esta decoración es opcional, ya es para darle un poco más de festividad al objeto, pero si no se lo hace, si lo dejas sin eso, igual se ve bonito. Es cosa también de gusto. Pero bueno, acá le vamos a agregar el brillo. Yo tengo acá en esta cajita algunas lentejuelas, no sé cómo se llaman en otros países, pero son esas que se ven ahí, que yo creo que todos las conocemos. Y estos canutillos, que son como unas mostacillas más largas, como tubitos, y hay de diferentes largos. Entonces, el largo que tú tengas tal vez no va a ser el mismo que el mío. Por lo tanto, uno tiene que ver dentro del espacio que vamos a ubicarlas, si necesitamos una sola o necesitamos 2. Y si no tuviéramos canutillos y tuviéramos mostacillas más pequeñas, a lo mejor poner varias. En el caso del mío, de mi tamaño de canutillos, tuve que usar 2, ¿ya? Y bueno, para partir vamos a poner la aguja. Se corrió un poquito del centro de la imagen
el trabajo, pero ya lo vamos a ver. Vamos a pasar la aguja en la zona verde, en el punto, ahí más alto, en la puntita, cuando hicimos el primer festón que hicimos, el que va al medio y que es el más largo, el que llega al blanco. En ese centro de ahí vamos a sacar la hebra de hilo invisible y le vamos a hacer un nudo. La puntita que nos va a quedar, a mí me gusta dejarla más o menos larga, porque después con la misma aguja la puedes enhebrar y esconder. Si queda cortita no vamos a poder esconderla con tanta facilidad. Entonces ahí ya está el nudo y vamos a pasar la aguja en el centro de la hebra de color verde, y es importante que sea en el centro de la hebra para que no se nos corra, y va a salir por ahí, justo por la puntita de color verde. Voy a poner los 2 canutillos, que son los que me van a dar la distancia para llegar a la parte más ancha de esa figura, que es justo donde empiezan los dorados. Bueno, ahí estoy mostrando que esas 2 me dan esa medida, que es para llegar a la parte más anchita de ese espacio verde. Y luego voy a poner la lentejuela, que es la que va a llenar la parte más ancha. Y ahí voy a buscar igual un punto en donde la aguja no se me corra, o sea, que yo pueda pasar el hilo y el hilo quede fijo. Y ese punto es justo donde se genera como un espacio donde hacemos todos los festones, se genera un centro. Entonces vamos a pasar por ahí la aguja y nuevamente nos vamos a fijar que la aguja del otro lado salga por el mismo lugar. Ya, entonces una vez que pasamos hacia el otro lado, también tenemos que tener mucho cuidado, porque este hilo invisible se engancha muchas veces en las otras puntas, y al tirar la aguja no nos damos cuenta y queda un hilo cruzado, enganchado en alguna de las puntas. Entonces es importante estar fijándose cuando tiramos el hilo y antes de volver a pasar la aguja, de que no esté enganchada por ningún lado, que no tenga que estarlo. Bueno, del otro lado hemos salido con la aguja por la parte más ancha de la zona verde, por lo tanto que lo primero que vamos a poner es la lentejuela, y seguido de la lentejuela los 2 canutillos, que son la parte de como lineal, o sea, al revés de como lo hicimos anteriormente. Por el otro lado, como partimos desde la punta hacia la parte más ancha, empezamos con canutillos y terminamos con lentejuela. En esta ocasión estamos partiendo desde la parte más ancha para terminar en la punta, por lo tanto partimos con lentejuela y seguimos con 2 canutillos. Y ahí vamos a tener la primera línea de ambos lados. Ahora, por dentro de las hebras de la lana, vamos a buscar la forma de llegar hasta la siguiente punta verde, la que está justo donde está el blanco, donde se junta el verde con el blanco. En ese mismo puntito vamos a llegar ahí. Perdón, como habíamos terminado la parte más ancha, vamos a llegar a la parte más ancha del espacio que sigue. Vamos a pasar por entre medio de las hebras para que tratar de que, a pesar de que el hilo es invisible, tratar de que se vea lo menos posible. Tratar de coserlo entre medio de las hebras en la medida que se pueda y cruzar hasta llegar al otro punto donde va una lentejuela, en el espacio de al lado. Y partimos poniendo una lentejuela y seguida de 2 canutillos. Las vamos a ubicar, la lentejuela que llegue a tocar la parte verde, y la aguja ahora va a entrar por la punta, que es la que está tocando el color blanco, y por el otro lado tenemos que preocuparnos de que también salga
por el medio de la hebra verde que toca al color blanco. Repito que hay que ir fijándose cuando pasamos el hilo que no quede enganchado en alguna de las puntas, formando una puntada que no queremos. Como salimos por la punta, ahora vamos a partir nuevamente con 2 canutillos seguidos de una lentejuela. Y nos vamos a la parte más ancha del color verde. Ahí desenredando la hebra de hilo invisible que se va quedando atrapada en algunas puntas. Bueno, vamos a completar todos los espacios, ahí están, de la misma manera. Por ambos lados vamos a ir avanzando espacio por ambos lados. Y ahora le vamos a poner ese borde al color rojo, y para ese borde yo utilicé unas perlas muy pequeñitas, que son como del tamaño de una mostacilla, y una que es un poco más grande, pero muy poquito. Deben ser de las más pequeñas de 2 milímetros y la más grande de 3, no más que eso. También pueden ser mostacillas. Hay que tener cuidado que no se nos caigan como a mí, que por poner encima de la bandejita se me cayeron, saltaron todas las perlitas pequeñas. Entonces, yo estoy usándolas todas en color rojo. También pueden ser de color verde o del blanco o del dorado. Es cosa de ir probando y de ir viendo qué combinaciones nos gustan más. Entonces ahora pasé la aguja, también trato de pasarla por dentro, y vamos a llegar al punto en donde está el festón más pequeño del color dorado, a donde está entrando, que justo es con el color rojo. Ahí se juntan los 3 colores en ese festón, ¿ya? Entonces vamos a salir en ese punto que estoy mostrando ahí, y vamos a partir poniendo, yo voy a poner 3 perlitas, porque esas 3 perlitas me llegan, hacen que esa distancia que se hace con las 3 perlitas llegue justo al centro, que es donde está la varita en donde enrollamos la lana. Y puse una más grande que va a quedar justo sobre la varita. Entonces yo estoy partiendo desde ese punto, que es donde está el último festón, y voy a pasar con la aguja como que voy a enrollar la varita. Ya crucé primero la varita, pasé hacia el otro lado y me devuelvo haciendo una vuelta completa sobre la varita. Y en el frente paso la aguja por la perlita más grande, o la que está justo sobre la varita, que sería la cuarta en este caso. Ahí la pasé. Y ahora pongo las otras 3 que irían hacia el otro lado. Entonces voy hasta el último festón en color dorado, hasta la punta del último festón en color dorado. Recordemos que esa punta coincide con la unión del color rojo con el verde. Nos fijamos que del otro lado también esté saliendo en la misma posición.
Ahí yo estoy haciendo algunas puntadas que van de un lado hacia el otro para pasar hasta el siguiente punto. Ahora vamos a trabajar solo una cara y después la otra. Y vuelvo a poner, estoy de nuevo en el otro espacio, en el punto donde empezamos, que es donde está el festón más bajito, el último festón que hicimos. Y vamos a pasar, vamos a cruzar, vamos hacia la derecha avanzando y cruzamos la varita, pasamos con la aguja hacia el otro lado y envolvemos la varita con la aguja, o sea, con el hilo invisible. Entonces salimos nuevamente hacia el frente y vamos a pasar con la aguja por dentro de la perlita que está justo al medio, justo sobre la varita. Volvemos a poner las siguientes perlitas para terminar el espacio y nos fijamos que al otro lado estemos saliendo donde mismo. Ahí nuevamente pasamos hacia el otro lado, vamos a hacer puntadas para llegar al punto en donde va a empezar el siguiente. Vamos a hacerlos todos esos bordecitos y después los de atrás. Y ahí terminé la primera cara, estoy terminando poniendo las últimas perlitas. Terminamos la primera cara. Y ahora vamos a voltear para hacer lo mismo del otro lado. Ponemos las 3 perlitas pequeñas, la cuarta que es una un poco más grande, pasamos hacia el otro lado. Ahora con la aguja voy a pasar dentro de la perlita central que está del otro lado. La verdad que no es necesario pasarla por dentro porque el hilo es invisible, pero en este caso la pasé, en las demás no, pero es la opción. Y bueno, al otro lado volvemos a salir y envolvimos ya toda la varita, el palito, salgo por el lado que estamos haciendo y paso por el centro de la perlita más grande. Y ahora nuevamente pongo 3 de las pequeñitas para completar ese borde que parece un pétalo, ¿no es cierto? Entonces ponemos las 3 más pequeñitas y entramos por el otro extremo del borde de ese pétalo. Siempre fijándonos que los hilos no nos queden enganchados en ninguna de las varitas porque después se ve feito. Bueno, ahí se me ocurrió pasar por el medio de todas las perlitas, pero en realidad
no es tan necesario. No es tan necesario y se puede obviar ese paso dando puntadas o ocultando el hilo entre medio de las hebras. Para llegar al siguiente espacio, nosotros tenemos que ir avanzando de lugar en lugar. Ahí yo estoy avanzando al siguiente por dentro de todas esas perlitas. Como son pequeñitas, igual no es tan fácil porque tampoco están muy derechas. Y como hay mucho recoveco en la aguja, hay que doblarla un poquito para poder sacarla bien. Ahí se me enganchó el hilo en una de las varitas y lo estoy desenredando. Ahí. Entonces ahí paso hacia el otro lado. Y ahí con la aguja la puse en diagonal para pasar directo hacia la otra punta que tengo que para empezar. Igual doy unas puntadas para que el hilo quede como fijo en ese punto y no se me esté corriendo o ninguna perlita se esté pasando por debajo de una hebra hacia el otro lado. Entonces volvemos a repetir toda la operación poniendo las 3 perlitas, una al centro. Al otro lado no es necesario pasar por dentro de todas las perlitas porque podemos simplemente voltear alrededor de cada varita y va a quedar firme. Ahí ya terminé, entonces estoy enhebrando. A ver, estoy enhebrando para esconder la punta la del principio, la del nudo, y la voy pasando por dentro de los canutillos y ya podemos cortar. Bien, ahí hay que terminar el resto de la misma forma y podemos hacer distintos diseños. Podemos probar con distintas formas, poniendo las decoraciones también de formas distintas a como yo las puse en este, o incluso en el mismo modelo de mandala se pueden poner de otra forma, de otros colores y se van a ver distintos. Bueno, gracias y nos vemos.